Saludos, profesor. Nosotros somos del grupo 4, quien le habla, Carrera Boneva, con el tema de la contaminación atmosférica, con el punto concepto de atmósfera. La atmósfera es una capa homogénea de gases concentrada alrededor de un planeta o astro celeste y mantenida en su lugar por acción de la gravedad. En algunos planetas, compuestos mayormente por gas, esta capa puede ser particularmente densa y profunda. Nuestra atmósfera puede dividirse en dos grandes regiones: la homosfera, que de acuerdo a la variedad de gases, ronda entre los 100 kilómetros inferiores, y la heterósfera, que va desde los 80 kilómetros hasta el borde exterior. Cada uno de estos está integrado de gases y muchos más variados y homogéneos en lo que es la primera, y estratificados y diferenciados en la segunda. El origen y la evolución de la atmósfera datan desde los inicios mismos del planeta, en los que una gruesa capa de gases primigenios permaneció alrededor del planeta. Está constituida más que nada por hidrógeno y helio, provenientes del sistema solar. Sin embargo, el enfriamiento paulatino de la Tierra y la aparición muy posterior de la vida fueron cambiando la atmósfera y variando su contenido hasta alcanzar el que hoy conocemos, a través de procesos como la fotosíntesis y quimiosíntesis o la respiración. Composición, formación y estructura. La atmósfera se estructura en capas definidas por los cambios de temperatura que se producen con la altitud. La troposfera llega hasta un límite superior situado a 9 kilómetros de altura en los polos y los 18 kilómetros en el ecuador. En ella se producen importantes movimientos verticales y horizontales, obviamente, estos de las masas de aire, como son los vientos, y hay relativa abundancia de agua. Esta es la zona donde se producen los fenómenos meteorológicos, como es la lluvia, vientos, cambios de temperatura, tormentas tropicales, huracanes, entre otros. Entre la troposfera y la estratosfera se encuentra una capa de temperatura constante. A esta región se la llama tropopausa y en ella prácticamente no hay nubes ni movimientos de aire, por lo que es ideal para los vuelos de aviones. Por otro lado, la estratosfera se localiza por encima de la troposfera y tiene un espesor aproximado de 30 kilómetros. Está compuesto por nitrógeno, oxígeno y ozono. En esta región, la temperatura del aire aumenta con la altitud. La mesósfera está sobre la estratosfera. La concentración de ozono y otros gases es baja y la temperatura disminuye a medida que aumenta la altitud. Es importante por la ionización y las reacciones químicas que ocurren en ella y los meteoritos desintegrados, como son las estrellas fugaces. La termósfera o ionosfera. Esta es la capa más externa de la atmósfera. El aumento de temperatura en esta región se debe al bombardeo de nitrógeno y oxígeno moleculares y de especies atómicas por partículas energéticas, como los electrones y protones provenientes del Sol. En sentido inverso, estos procesos liberan a su vez una cantidad equivalente de energía principal en forma de calor. La región que hay más allá de la ionosfera recibe el nombre de exósfera y se extiende hasta los 9.600 kilómetros, lo que constituye el límite exterior de la atmósfera. Más allá se extiende la magnetosfera, que es el espacio situado alrededor de la Tierra, en el cual el campo magnético del planeta domina sobre el campo magnético del medio interplanetario. La densidad y presión. La densidad y la presión de la atmósfera son dos propiedades fundamentales que caracterizan la composición y el comportamiento de la capa de aire que rodea la Tierra. La densidad atmosférica. Esta se refiere a la cantidad de masa de aire contenida en un volumen determinado de la atmósfera. También varía con la altitud, la temperatura y la presión. A medida que ascendemos en la atmósfera, la densidad disminuye, por lo que la presión y la temperatura también disminuyen.
Esto se debe a la relación entre la densidad, la presión y la temperatura, conocida como la ecuación de estado de los gases ideales. Por último, tenemos la presión atmosférica. Esta es la fuerza ejercida por el peso del aire en una unidad de área, ya sea a nivel del mar. La presión atmosférica promedio es de aproximadamente 111.3 kilopascales o una atmósfera. La presión disminuye con la altitud debido a que la columna de aire sobre nosotros es más corta a altitudes más elevadas. Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Daniel Espinosa Tania y le voy a hablar referente al efecto de las actividades humanas. Muy bien, toda esa acumulación de gases en la atmósfera ha provocado la aparición de grandes fisuras en la capa de ozono, lo cual ha generado otro fenómeno de notable impacto negativo como lo que es el cambio climático y el calentamiento global. Estas diversas causas explican la contaminación atmosférica. Tenemos los efectos de las actividades humanas. Tenemos lo que son las extracciones mineras, el uso de pesticidas en las actividades agrícolas y la industrialización excesiva. Dentro de lo que son las extracciones mineras, muchos minerales se obtienen gracias a productos químicos y el uso de maquinaria pesada que contamina el aire de partículas de polvos y gases. Esto genera un gran caos y daños irrepetibles dentro del entorno en el cual se hace la extracción. Dentro del uso de pesticidas en las actividades agrícolas, se utilizan lo que son los insecticidas, los pesticidas, los fertilizantes y otros productos químicos que se emplean para el producto del cultivo, que obviamente son los efectos naturales de los seres humanos en lo cual provocan dicha contaminación. Tenemos lo que es la industrialización excesiva. Al aumentar lo que es las fábricas y el consumo masivo con otras, la contaminación llega a un mayor grado de demanda y a mayores afectaciones nocivas dentro del planeta y por lo que generaría una contaminación atmosférica. Tenemos lo que es la quema de combustible. La quema de combustible se da por medio de transportes convencionales que queman grandes cantidades de combustible y los convierten en gases, generando así que el aire se contamine y nosotros tengamos contaminado nuestro sistema al momento que nosotros respiremos ese aire que está contaminado, obviamente. Tenemos lo que es la deforestación. En la deforestación, como podemos ver en la imagen, son los suelos que se han sembrado anteriormente, pero por causa de la actividad humana, se han ido quemando y se ha perdido una gran vegetación. Como otro punto tenemos la destrucción del ozono. La destrucción del ozono estratosférico por actividades humanas se debe a la emisión de gases que contienen cloro y bromo en la superficie terrestre que se acumulan dentro de la atmósfera baja por no ser reactivados y no se disuelven con lluvia ni las nieves. Estos gases luego son transportados a la estratosfera donde se convierten en gases más reactivos que contienen cloro y bromo. Estos gases más reactivos participan en reacciones que agotan lo que es la capa de ozono. A pesar de su gran importancia, los humanos parecemos empeñados en seguir destruyendo al acelerar su deterioro a través de la contaminación ambiental, que es una buena parte en ella, o sea, la contaminación, una gran parte es nuestra culpa. Por último, lo que es la planificación y el control de la contaminación ambiental. Planificar la prevención de la contaminación ambiental ayuda a encontrar formas de lograr objetivos efectivos a menor coste. También ayuda a eliminar problemas desde la raíz en lugar de aplicar paliativos o medidas de mitigación. En sí, la prevención de contaminación ambiental necesita pasar por una etapa de planificación para asimismo tener un control para la contaminación ambiental.
Uno de los controles de contaminación ambiental vendría a ser los esfuerzos dirigidos para minimizar la corriente de desechos generados por diferentes procesos industriales. Otro control que a nivel ecológico utilicemos las 3R, como comúnmente se haría. Y al nivel de la industria, lo que podríamos hacer es controlar o prevenir dicha aplicación para generar esos procesos de producción y implementar lo que son protocolos de mantenimiento o incluso generar productos fiables y amigables con el medio ambiente. Como por ejemplo las fundas. Las fundas antes venían de manera gruesa, se fabricaban gruesas y ahora se las fabrican delgadas para que su deterioro sea en un menor tiempo posible y así mismo no contamine lo que es el planeta. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carlos Hernández y le voy a hablar sobre la contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es la presencia en la atmósfera de sustancias, ya sea materiales o de formas de energía, que suponen un cierto grado de molestia grave o de peligro, tanto para el ser humano como para el medio ambiente. La composición del aire atmosférico. La atmósfera está formada por lo que es el aire, que es una mezcla de diferentes gases con diferentes propiedades, acompañados de varias partículas, ya sean sólidas y líquidas en suspensión, como lo es el polen. También lo que es las cenizas volcánicas, lo que son residuos de combustión, agua, etc. La composición de la atmósfera terrestre ha ido evolucionando a través de todo este tiempo, ya que hoy en día es muy distinta a la que había cuando se inició la formación de la Tierra. Entre estos gases que componen la atmósfera actualmente, hay 3 que son más abundantes, como lo es el nitrógeno, el oxígeno y el argón. El resto hay, pero en una proporción muy pequeña. Sin embargo, la importancia de lo que es la climatización o el clima no está tan relacionado a lo que es directo con estas proporciones en la atmósfera. Así que lo más abundante en este caso, como lo dije, que es el nitrógeno y el oxígeno, apenas influyen en el clima, mientras que el oxígeno o el dióxido de carbono y el vapor del agua resultan ser más fundamentales en la regulación térmica. También lo que es el ozono, a pesar de que su presencia en la atmósfera es casi escasa, sobre el 0.0004% aproximadamente, es muy indispensable para la vida en la Tierra, ya que tiene la capacidad de la absorción de la radiación ultravioleta del Sol. Fuentes de emisión. Los contaminantes presentes en la atmósfera provienen de 2 tipos distintos de fuentes, ya sean las naturales o las antropogénicas. Las fuentes naturales son las principales fuentes o focos de lo que sería la emisión de contaminantes naturales, como lo son los volcanes, que emiten una gran cantidad de partículas y de gases, los incendios forestales, también la descomposición de la materia orgánica en el suelo y en los océanos también. Mientras que las fuentes antropogénicas son fuentes de emisión que clasifican de las siguientes formas, que en un momento les voy a mostrar el cuadro de cómo se desarrollan. Son desarrolladas por el hombre. Como pueden ver aquí en este cuadro, tenemos lo que son focos. Son focos fijos, focos móviles y focos compuestos. Los focos fijos tenemos 2 variedades, los que son industriales y lo que son los domésticos. Los industriales son los procesos dentro de las industrias y también lo que serían las instalaciones fijas de combustión. Y en lo doméstico tenemos lo que son instalaciones de calefacción, etc. En los focos móviles tenemos lo que son vehículos automóviles, las aeronaves y también buques. Y en los focos compuestos tenemos lo que son aglomeraciones industriales y también áreas urbanas donde se esté contaminando. Gracias.
Buenas tardes, profesor. Quien les habla, Morales López Juan Carlos, le va a hablar sobre las centrales térmicas. Antes de entrar en contexto cuál es el impacto medioambiental que tienen estas centrales térmicas, hablemos sobre su concepto. Nos dicen que son llamadas termoeléctricas convencionales y utilizan combustibles fósiles, gas natural, carbón, para generar energía eléctrica mediante un ciclo termodinámico de agua o vapor. Su impacto medioambiental nos dice que las centrales térmicas convencionales inciden en el medio ambiente principalmente de dos maneras, emitiendo residuos a la atmósfera y mediante la transferencia térmica. En el caso de la transferencia térmica, las centrales termoeléctricas en el ciclo abierto pueden provocar el calentamiento de ríos y mares. Afortunadamente este impacto se ha solucionado, ya que se refrigera el agua hasta dejarlo a una temperatura adecuada para el medio ambiente. Y lo que es los residuos en la atmósfera son los gases emitidos que salen de la central térmica hacia la atmósfera, pues no. Esto causaría este impacto medioambiental no solamente en esto, sino en las personas que viven cerca de estas centrales térmicas. Como podemos ver aquí en Esmeralda, la central térmica que tenemos, puede ser que las personas sufran algún tipo de enfermedad o el olor mismo de la central térmica sea un poco feo para estas personas, pues no. ¿Cuánto contamina las centrales térmicas? Dice que son responsables de un 90% de las emisiones de contaminación atmosférica, que en este caso son el dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, procedentes de grandes instalaciones de combustión, que los principales causantes son las lluvias ácidas. Aquí tenemos cuáles son los que emana una central térmica. En este caso son el dióxido de azufre, tenemos el dióxido de nitrógeno, partículas, metales, trazas, hidrocarburos y monóxido de carbón. Hablemos sobre la refinería y también sobre su impacto medioambiental. Nos dice que es un tipo de refinería distinta a la refinación de petróleo, que esta mediante un proceso adecuado se obtiene el derivado del mismo, pues no. Tenemos las principales etapas, que son 4: separación, conversión, tratamiento y mezclado, pues no. Tenemos lo que es el impacto medioambiental. Nos dice que en lo que es en la refinería, nuestro impacto medioambiental es una actividad petrolera impactada directamente sobre el medio ambiente, teniendo significado especial en las emisiones atmosféricas, los desechos sólidos y los fuertes líquidos, los cuales arrastran cantidades apreciables de hidrocarburos, materia orgánica y materiales pesados. Como podemos ver en lo que es la refinería, también podemos hablar del foco principal de contaminación. Dice que por cada millón de toneladas de crudo procesado de una refinería emite de 20.000 a 80.000 toneladas de dióxido de carbono, de 60 a 700 toneladas de dióxido de nitrógeno, de 10 a 3.000 toneladas de partículas, de 30 a 6.000 toneladas de dióxido de azufre y de 50 a 6.000 toneladas de compuestos orgánicos volátiles. Por cada millón de toneladas de crudo refinado se generan de 0.1 a 5 millones de toneladas de aguas residuales y 10 a 2.000 toneladas de residuos sólidos. Como podemos ver, las refinerías contaminan mucho más que lo que son las centrales térmicas, prácticamente. Y así como podemos hablar sobre la refinería de Esmeralda, pues aquí produce contaminación al aire, obviamente, que esto es malo para la salud, para los pulmones prácticamente, y todo eso, pues no. Hablemos sobre lo que son ahora sobre los focos móviles. Los focos móviles, que son proyectores cuya luz se puede mover de distintas distancias desde una mesa de luces, tanto de su eje vertical como horizontal. Como podemos ver, aquí tenemos que es un foco móvil. Ahora hablemos sobre lo que es su impacto o cuánto contamina estos focos móviles. Dice que la cantidad de contaminación que genera un foco móvil depende de múltiples factores, pero en general la tecnología LED es de la alta eficiencia energética. Es una opción más limitada y sostenible en comparación con las lámparas de descargas de gas. Además, las fuertes energías utilizadas y la gestión adecuada de residuos son factores claves para minimizar el impacto ambiental de los focos móviles. Muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre los derivados del azufre. Los compuestos de azufre se emplean en la manufactura de productos químicos, textiles, jabones, fertilizantes, pieles, plásticos, refrigerantes, agentes blanqueadores, drogas, tintes, pinturas, papel y otros productos. El azufre también tenemos que es un elemento químico con el número de
con el número atómico 16 y de símbolo S. Se encuentra ubicado en la tabla periódica dentro del grupo de no metales. Presenta el color amarillo y es bastante abundante en zonas volcánicas de la Tierra. Como elemento químico es esencial ya que forma parte de anomácidos como la cisteína y la metonina, necesario para la síntesis de proteínas presentes en todos los órganos vivos. Ya, en las derivadas del carbono existen algunos tipos de compuestos de carbono como los alcoholes, aminas, el aldehídos, los cetenas, los ácidos, los carboxílicos, los esteres y amidas que se consideran derivados de los hidrocarburos por compuestos formados solo por átomos de carbono y de hidrógeno. En los derivados del carbono, aquí como pueden ver, ahí está la tabla periódica. Del latín carbo, carbón, es un elemento químico con símbolo C, número átomo 6 y de masa atómica 12,01. Es un no metal y tetravalente, disponiendo de 4 electrones y de 6 protones para formar enlaces químicos covalentes. Muchas gracias.